Amalia apretaba sus manos arrugadas mientras esperaba ser llamada al tribunal. Su nieta, Luisa, jugaba distraída con una muñeca de trapo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. El silencio fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una voz autoritaria resonó: «Doña Amalia, el juez está listo para escucharla». En la sala, los tíos de Luisa, Claudio y Patricia, mantenían posturas rígidas, pero sus miradas estaban cargadas de superioridad. El abogado de ellos, un hombre de traje impecable, exhibía una sonrisa calculada. Antes de que el juez entrara, Patricia se inclinó hacia Amalia y susurró: «No tienes ninguna oportunidad, viejita. ¿Realmente crees que puedes ofrecer algo a Luisa? Esto ya está decidido». Amalia levantó la mirada, respiró hondo y respondió con firmeza: «Lo que puedo ofrecer no se compra con dinero. Y eso es lo que hará la diferencia». Cuando el juez entró, un hombre alto, con expresión de piedra, el ambiente se congeló. Miró a Amalia con ojos clínicos, ignorando la emoción en su rostro. «Estamos aquí para decidir lo que es mejor para la menor Luisa. Los sentimientos no tienen lugar aquí, solo los hechos». El corazón de Amalia se apretó, pero sabía que no podía vacilar. Sosteniendo la mano de Luisa, se prometió a sí misma que lucharía con todo lo que tenía. Después de todo, era más que un tribunal, era la lucha por el futuro de su nieta. Luisa era el centro del universo de Mariana y Pedro. Desde el día en que nació, en una fría madrugada de agosto, el pequeño departamento de la familia ganó una luz diferente. Mariana, profesora de una escuela comunitaria, y Pedro, técnico en electrónica, no tenían mucho, pero lo que faltaba en lujo sobraba en amor. Cada rincón de la casa estaba lleno de risas, historias y planes que parecían demasiado grandes para el pequeño espacio donde vivían. Mariana adoraba contar historias antes de dormir. Tomaba a Luisa en brazos, arropándola en una manta desgastada, y le leía sobre princesas valientes que salvaban reinos enteros. «Mamá, ¿algún día seré una princesa?», preguntaba Luisa, con los ojos brillando de curiosidad. «Claro que sí, mi amor. Pero serás diferente. Serás la princesa que construye su propio castillo», respondía Mariana, con una sonrisa que hacía que Luisa creyera en cada palabra. Pedro era el inventor de los juegos. Transformaba cajas de cartón en castillos, sillas en caballos y siempre tenía una herramienta en las manos, reparando o creando algo. «Luisa, mira. Este será tu carrito especial», decía él, orgulloso, mientras la niña reía a carcajadas al balancearse en la ingeniosa creación. Para Pedro, los fines de semana estaban reservados para paseos en el parque, donde le enseñaba a Luisa a volar cometas, correr detrás de los patos y, por supuesto, disfrutar del helado de fresa que tanto le encantaba. Pero no todo era alegría. Pedro y Mariana enfrentaban dificultades económicas, especialmente después de que Pedro perdió su empleo en un taller local. Sin embargo, no dejaban que Luisa lo notara. El amor que la rodeaba era tan grande que las preocupaciones parecían invisibles a los ojos de la niña. Soñaban con algún día tener una casa más grande, un jardín para plantar flores y una habitación llena de juguetes para Luisa. La tragedia llegó sin aviso, interrumpiendo los sueños y dejando un vacío irreparable. Pero la memoria de aquellos días llenos de risas, historias y amor seguiría viva en Luisa, incluso cuando fuera demasiado pequeña para recordar todos los detalles. Amalia siempre decía: «Tus padres te amaron tanto, mi Luisa. Ellos fueron el ejemplo de lo que es cuidar a alguien con el corazón». Era para hacer un viaje rápido, solo unas horas en coche hasta la ciudad vecina. Pedro y Mariana habían prometido a Luisa que regresarían al día siguiente, trayendo una sorpresa. Antes de partir, Mariana le dio un beso en la frente a su hija, que estaba en brazos de Amalia. «Cuídala bien, mamá. Ella está ansiosa por el regalo». Pedro saludó desde el coche, sonriendo con ese optimismo que nunca lo abandonaba. Pero, aquella tarde lluviosa,
las carreteras eran traicioneras. El conductor de un camión perdió el control en una curva y, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de Pedro y Mariana fue arrancada. La noticia llegó a Amalia como un trueno en medio de la madrugada. Nunca olvidará la llamada telefónica aquella noche lluviosa, cuando su mundo cambió para siempre. Perder a su hija fue como perder una parte de su alma, pero cuando miró en los ojos pequeños y asustados de Luisa, Amalia supo que tendría que ser fuerte. El velorio fue uno de los momentos más difíciles de la vida de Amalia. Sosteniendo a Luisa en brazos, intentaba consolar a la niña que aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Luisa miraba a su alrededor, preguntando en voz baja: «Abuela, ¿por qué mamá y papá están durmiendo tanto? ¿No van a venir a buscarme?» Amalia, con lágrimas que parecían infinitas, susurró: «Ellos están en un lugar hermoso ahora, mi ángel, pero yo estoy aquí. Y voy a cuidar de ti para siempre». Sin nadie más a quien recurrir, Luisa se mudó con Amalia a la pequeña casa donde la abuela vivía sola desde hacía años. Fue un choque para ambas, pero también el comienzo de un vínculo inquebrantable. Amalia adaptó su rutina, trabajando como costurera para mantener a la nieta, y se aseguraba de mantener viva la memoria de Pedro y Mariana. «Tu padre era un hombre muy valiente, ¿sabías? Siempre hacía todo por amor. ¿Y tu madre? Tu madre tenía el corazón más grande del mundo», contaba Amalia, mientras Luisa jugaba en el jardín. Pero había cosas sobre Pedro que Amalia no entendía completamente. Rara vez mencionaba a su familia, solo decía que había seguido un camino diferente y que prefería no mirar atrás. Ahora, Amalia comenzaba a preguntarse si habría más en esta historia de lo que Pedro jamás contó. ¿Tendría algo que ver con el repentino interés de los tíos en Luisa? Las dudas se acumulaban, pero Amalia no dejaba que eso se notara ante su nieta. Luisa era su luz y, incluso en los momentos más oscuros, se prometía a sí misma que nunca dejaría que nada ni nadie la separara. Desde entonces, la vida de ambas se construyó con un amor silencioso, en las cosas simples. Mientras Amalia cocinaba en la estufa de leña, Luisa garabateaba dibujos en el papel, siempre diciendo: «Abuela, este soy yo y tú en nuestro jardín». Amalia sonreía, tratando de ocultar las lágrimas. La nieta era todo lo que tenía ahora, y se aseguraba de crear un hogar lleno de historias y abrazos, aunque las dificultades financieras pesaran. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Justo después del funeral, los tíos de Luisa comenzaron a aparecer con frecuencia. Patricia y Claudio eran educados, casi amables, pero había algo extraño en la forma en que observaban a Luisa, como si ella fuera una pieza en un juego que Amalia aún no entendía. Patricia, con su voz siempre controlada, decía: «Amalia, sabes que puedes contar con nosotros. Al fin y al cabo, queremos lo mejor para Luisa». Pero Amalia, con su instinto maternal, sentía que había algo oculto tras esas palabras dulces. Mientras tanto, algo parecía fuera de lugar. Una tarde, mientras jugaba en el patio, Luisa comentó casualmente: «Tía Patricia dijo que voy a vivir en una casa grande con piscina». Amalia se detuvo, el corazón acelerado. ¿Qué estaban intentando hacer? Lo que Amalia aún no sabía era que detrás de las visitas, preocupadas, había un plan mucho mayor. Patricia y Claudio habían descubierto algo que ella desconocía. Pedro, el yerno que nunca hablaba de su propia familia, venía de un pasado lleno de riquezas. Esta información era la clave para un futuro que Patricia y Claudio no estaban dispuestos a dejar escapar, pero Amalia, desconfiada, comenzaba a darse cuenta de que el cariño de los tíos no era tan genuino como parecía. Patricia y Claudio eran la definición de opuestos complementarios. Claudio, medio hermano de Pedro, era el hijo mayor del primer matrimonio de Alberto, el padre de Pedro. Patricia, por otro lado, era una mujer ambiciosa, que sabía usar su encanto e inteligencia para conseguir todo lo que quería. Desde que se casaron, Patricia asumió el control de la relación,
convirtiendo a Claudio en una extensión de sus propios deseos. Vivían en una casa lujosa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mientras Claudio prefería momentos de tranquilidad, Patricia era la reina de las apariencias. Su mayor placer era organizar cenas sofisticadas para impresionar a la alta sociedad. Con el cabello siempre impecable, ropa de marca y una sonrisa que ocultaba intenciones calculadoras, Patricia gobernaba la casa y, sobre todo, a Claudio. Claudio, necesitas ser más firme. No olvides, esta es nuestra oportunidad de asegurar el futuro, le decía ella, con la voz afilada como una cuchilla. Lo sé, Patricia, pero, ¿crees que lo conseguiremos? Amalia parece tan dedicada a la niña, respondía Claudio, dudoso, mientras Patricia lo interrumpía con una mirada helada. No seas ingenuo. Este juez no se preocupa por el amor o la dedicación. Querrá estabilidad, estructura. Todo lo que nosotros tenemos y Amalia no. Claudio era abogado de la empresa familiar, pero nunca había heredado el brillo de Pedro. Aún así, Patricia lo veía como el compañero ideal para sus planes, alguien que haría lo que ella mandara sin cuestionar, incluso si eso significaba cruzar líneas éticas. No olvides, Claudio, esto es por Luisa. Somos los únicos que podemos darle una vida digna. Piensa en su futuro, le decía Patricia, mientras preparaba otra estrategia. Pero la verdad era que, para Patricia, la custodia de Luisa representaba más que una responsabilidad. Había descubierto la fortuna que Luisa heredaría y sabía que, con Claudio como tutor legal, sería ella quien tendría el control real sobre todo. A pesar de sus dudas, Claudio seguía las órdenes de Patricia, como siempre. No quería conflictos, especialmente porque sabía que Patricia era capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Solo confía en mí, Claudio. Al final, me agradecerás, le decía ella, con una sonrisa enigmática. Así, mientras Amalia luchaba con un amor genuino por Luisa, Patricia y Claudio trazaban sus planes, disfrazando la codicia con palabras de cuidado y preocupación. Claudio y Pedro nunca fueron cercanos. Claudio era hijo del primer matrimonio de Alberto, una relación marcada por resentimientos y separaciones amargas. Cuando Alberto se casó de nuevo y tuvo a Pedro, Claudio ya vivía en otra ciudad, lejos de su padre y de su medio hermano. Criado exclusivamente por su madre, Claudio creció escuchando historias sobre cómo Alberto era un hombre frío e inflexible, más preocupado por los negocios que por la familia. A los 18 años, Claudio decidió seguir su propio camino. Estudió Derecho y construyó una carrera modesta en una ciudad más pequeña, lejos de la influencia de su padre. Durante años, mantuvo poco contacto con Alberto, quien parecía más interesado en moldear a Pedro para ser su sucesor. Claudio aceptó la distancia, pero siempre guardó una pizca de amargura. Cuando Alberto falleció, Claudio se sorprendió al descubrir que había recibido una pequeña parte de la herencia, suficiente para saldar algunas deudas y reiniciar. Fue entonces cuando decidió mudarse a la gran ciudad y tratar de reconstruir su vida. Fue en este nuevo capítulo que Patricia entró en su vida. Se conocieron en un evento corporativo, donde Patricia acompañaba a un empresario influyente. Claudio se sintió inmediatamente cautivado por su belleza sofisticada y por la forma elocuente en que dominaba cualquier conversación. Para Patricia, Claudio parecía un objetivo fácil, un hombre de buen corazón, pero emocionalmente inseguro y ansioso por validación. Mereces más, Claudio. Es ridículo que tu padre te haya dejado tan poco, le decía ella, mientras lo animaba a explorar su cuota de influencia en la familia. Nunca fui prioridad para él. Pedro era el hijo perfecto, admitía Claudio, con una mezcla de dolor y resignación. Pedro se fue. Ahora puedes ser la prioridad. Solo necesitas aprender a imponerte, respondía Patricia, sembrando ideas que pronto se convertirían en el cimiento de sus planes. La relación de ambos evolucionó rápidamente.
Patricia vio en Claudio un compañero manipulable y un camino para aumentar su propia influencia. Cuando Luisa entró en la ecuación, Patricia vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Claudio, aún vulnerable y buscando el respeto que sentía haber perdido, seguía las indicaciones de su esposa, aunque parte de él cuestionara si eso era lo correcto. Sin embargo, el amor que Patricia decía sentir por Claudio era menos genuino de lo que él imaginaba. Para ella, era una pieza en el tablero, una herramienta para alcanzar el poder y el estatus que siempre había anhelado. Así, cuando descubrieron la herencia que Luisa recibiría al cumplir 18 años, Claudio y Patricia comenzaron a acercarse a ella. Casi todos los fines de semana iban a casa de Amalia para visitarla, con el pretexto de que sentían mucho la muerte de Pedro y querían convivir con su sobrina. Amalia se sentía feliz al saber que a más personas les importaba Luisa, que tenía tíos amorosos, pero lo que Amalia no imaginaba era que todo era una gran mentira. Luisa observaba las luces de la ciudad por la ventana del coche, con los ojos desmesuradamente abiertos de emoción. Era la primera vez que pasaría el fin de semana con sus tíos, y Patricia había hecho todo lo posible para que fuera especial. Cuando llegaron al apartamento, Luisa quedó boquiabierta. El lugar era enorme, con ventanas que iban del suelo al techo y muebles que parecían sacados de una revista. «Bienvenida, querida», exclamó Patricia, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Claudio sonrió tímidamente, pero Patricia tomó el control de la recepción. «Espero que te guste todo. Preparamos algo especial para ti». Luisa apenas tuvo tiempo de acomodarse antes de ser llevada a la habitación que habían preparado. Allí, encontró una cama enorme cubierta de cojines de colores y una pila de regalos envueltos con cintas brillantes. Patricia aplaudió con entusiasmo. «Ve, querida, puedes abrir». Mientras Luisa desenvuelve los paquetes, Patricia la observa con una sonrisa que parecía congelada. Una muñeca que habla español, juegos educativos, y mira, una tableta nueva. Ahora podrás ver tus dibujos animados favoritos en cualquier momento. Patricia guiñó, como si esperara aprobación. Luisa sonrió, encantada con los regalos, pero había algo extraño en la sonrisa de su tía, algo que la hacía sentirse pequeña, como una pieza de un rompecabezas que no comprendía. El fin de semana continuó con un guión meticulosamente planeado. Patricia llevó a Luisa a un parque caro el sábado por la mañana, seguido de un almuerzo en un restaurante elegante donde la niña podía elegir lo que quisiera. Por la tarde, Claudio la llevó a la librería más famosa de la ciudad, comprando libros de historias con portadas brillantes que Luisa ni sabía por dónde empezar a leer. «¿Te gustó, no?», preguntó Patricia, mientras Luisa hojeaba uno de los libros en el sofá de la sala. «Sí, tía. Todo es muy bonito», respondió Luisa, con la sinceridad de una niña. Pero esa noche, mientras se acurrucaba en la cama enorme y miraba al techo, Luisa sintió algo extraño. Sus tíos eran amables, muy amables, pero había una frialdad en sus gestos que no podía explicar. Era diferente del calor del abrazo de Amalia, de la comida sencilla pero llena de amor que su abuela preparaba. En el fondo, Luisa no entendía por qué sentía nostalgia por la casa pequeña y acogedora de su abuela, incluso rodeada de tanto lujo. A la mañana siguiente, Patricia sirvió un desayuno digno de un hotel 5 estrellas. Mientras Luisa comía distraída, Patricia miró a Claudio con un brillo de satisfacción en los ojos. «Creo que la pequeña Luisa disfrutó de su estancia aquí». «¿No es así, querida?», preguntó, con voz dulce. «Sí. Me gustó», respondió Luisa, pero su voz no tenía la misma animación del día anterior. Al final del día, cuando la llevaron de vuelta a casa de Amalia, Luisa corrió a los brazos de su abuela, sosteniendo la muñeca que Patricia le había dado. «¿Te divertiste, mi flor?», preguntó Amalia, acariciando el cabello de su nieta. «Sí, abuela. Estuvo bien. Pero, ¿puedo jugar en nuestra casa ahora?».
preguntó Luisa, como si la casa de Amalia fuera el lugar más mágico del mundo. Patricia, observando desde la distancia, cruzó los brazos y murmuró a Claudio: va a tomar tiempo, pero se acostumbrará a nosotros. Solo necesitamos seguir demostrando que podemos darle lo que su abuela nunca podrá. Así, Patricia y Claudio continuaron visitando a Luisa y la llevaban a su casa, con la esperanza de que Luisa, impresionada por las cosas materiales que podían ofrecerle, pidiera quedarse a vivir con ellos, pero eso nunca sucedió. Fue entonces que decidieron solicitar la custodia de Luisa. Amalia había aceptado la invitación de Patricia y Claudio para una conversación en su casa. Aunque sabía que había algo más profundo detrás del gesto, quería evitar conflictos innecesarios. Sentada en la imponente sala de estar, Amalia se sentía fuera de lugar. Los sofás de cuero brillaban bajo la luz del enorme candelabro de cristal, y la mesa de centro estaba repleta de revistas de decoración que jamás imaginaría hojeando. Patricia entró en la sala con pasos calculados, trayendo una bandeja de té, mientras Claudio la seguía con las manos en los bolsillos. ¿Aceptas un poco de té, Amalia? Es importado. Muy bueno para relajarse, dijo Patricia, con una sonrisa afilada, mientras servía las tazas. No, gracias. Prefiero ir directo al asunto, respondió Amalia, manteniendo una postura firme. Patricia intercambió una mirada breve con Claudio antes de sentarse. Amalia, sabes que solo queremos lo mejor para Luisa, ¿verdad? Es una niña tan especial, y Claudio y yo estamos en una posición única para darle todo lo que se merece. Luisa ya tiene todo lo que necesita conmigo, replicó Amalia, sintiendo el tono persuasivo detrás de las palabras. Ella tiene un hogar, amor y seguridad. ¿No es suficiente? Claudio tosió, evitando mirar directamente a Amalia. Patricia, como siempre, tomó la iniciativa. Mira, no estamos cuestionando tu amor por ella, Amalia. Al contrario. Pero piensa en todas las oportunidades que Luisa podría tener con nosotros. Educación de calidad, viajes culturales, una vida cómoda. Cosas que tal vez no puedas proporcionarle. Amalia apretó las manos en su regazo, sintiendo el peso de las palabras. ¿Ustedes piensan que esas cosas son más importantes que el amor y el cuidado? Patricia suspiró, como si intentara contener la paciencia. El amor es esencial, claro. Pero Luisa se merece más. Ya hemos hecho los cálculos y tenemos todo planeado. Tendrá las mejores escuelas, los mejores médicos. No se trata de quién ama más, Amalia. Es sobre quién puede darle más. Claudio, finalmente, intervino en la conversación, con voz titubeante. Amalia, nadie está tratando de alejarte de Luisa. Puedes visitarla cuando quieras. Pero piensa bien, ¿no sería más fácil para ti saber que ella está en buenas manos? Amalia se levantó de repente, con los ojos llenos de determinación. No. Patricia se levantó lentamente, ajustando la postura como quien se prepara para una próxima jugada. Está bien, Amalia. Respetamos tu decisión. Pero debes saber que lo estamos haciendo por Luisa, y continuaremos haciendo lo que sea necesario para garantizar su futuro. El tono de Patricia era dulce, pero Amalia sabía que esas palabras llevaban una amenaza velada. Al salir de la casa, Amalia sintió el corazón apretado. Algo le decía que esa conversación no era el final, sino solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Las visitas fueron quedando cada vez más espaciadas, hasta que, días después, llegaron los papeles. Patricia y Claudio estaban impugnando la custodia de la niña. Amalia apenas podía creerlo. Nunca habían mostrado un interés verdadero por Luisa. Ahora, tendría que luchar por su nieta en un tribunal que parecía tan frío como las palabras en los documentos que había recibido. El día de la primera audiencia, el tribunal parecía más frío que nunca. El juez Enrique Albuquerque, conocido por su imparcialidad casi cruel,
miraba los papeles frente a él sin expresión. Amalia, sentada al lado de su abogado, sintió un escalofrío al escuchar su voz por primera vez. Este caso se decidirá con base en lo que sea más beneficioso para la menor. Las emociones y opiniones personales no tienen cabida en este tribunal. Las palabras cayeron como hielo sobre Amalia, quien apretó la mano de Luisa por reflejo. La niña, ajena a la atención, solo garabateaba en un bloc de notas, mientras sus tíos intercambiaban miradas calculadas al otro lado de la sala. Alberto, mientras leía los argumentos de los tíos y las declaraciones de Amalia, mantuvo una expresión impenetrable. Para él, el caso parecía claro. Los tíos, financieramente estables y organizados, parecían tener mejores condiciones para criar a Luisa. Sin embargo, había algo en esos documentos que le causaba incomodidad. No sabía explicarlo, pero algo parecía ensayado. En la pausa para el receso, el juez observó a Amalia desde lejos. Mientras todos estaban absortos en conversaciones y estrategias, Amalia sacó de su bolso un trozo de pan envuelto en una servilleta. Lo partió por la mitad y se lo entregó a su nieta con cuidado. «Come despacio, mi flor. Aún nos queda un largo día por delante». Alberto desvió la mirada rápidamente, pero no pudo evitar que la escena se grabara en su mente. A pesar de su postura fría y lógica, la interacción simple entre Amalia y Luisa despertó algo que prefería ignorar. Era familiar y doloroso. Más tarde, mientras leía nuevamente los testimonios de las partes, se encontró reflexionando. ¿Por qué Amalia, con tan poco, parecía transmitir tanto amor? Era una pregunta que no dejaría traslucir, pero que comenzaba a corroer la armadura lógica que siempre había usado para protegerse. El tribunal estaba lleno, pero el silencio reinaba absoluto mientras el abogado de Claudio y Patricia presentaba sus argumentos. El doctor Moretti, con una postura confiada, colocó una carpeta voluminosa sobre la mesa y comenzó a retirar los documentos con gestos lentos, casi teatrales. «Meritísimo, hoy queremos mostrar cómo mis clientes están más que preparados para garantizar el bienestar de la menor Luisa, tanto en el presente como en el futuro». El juez Enrique Albuquerque, con el ceño fruncido, gesticuló para que continuara. «Siga, doctor». El doctor Moretti sacó un documento detallado y se lo entregó al asistente del juez, quien se lo pasó a Enrique. «Aquí tenemos un análisis financiero que demuestra que Patricia y Claudio poseen recursos suficientes para proporcionar a la menor una educación de alto nivel. Instituciones reconocidas internacionalmente están a su alcance. Esto incluye no solo la matrícula en una escuela bilingüe, sino también acceso a programas de intercambio aún en la adolescencia». Enrique leyó el informe con atención. La idea de que Luisa asistiera a escuelas de renombre parecía razonable, incluso atractiva. Sabía, por experiencia, que oportunidades como estas podrían transformar el futuro de una niña. Además, meritísimo, mis clientes cuentan con un plan de salud que garantiza atención médica de excelencia, con acceso a los mejores especialistas del país, continuó el abogado, entregando otro documento. Patricia, sentada al lado de Claudio, sonreía discretamente mientras observaba la reacción del juez. «Y no termina aquí. Patricia y Claudio creen que la cultura es esencial para el desarrollo de la niña. Viajes educativos, museos, exposiciones e incluso clases de idiomas adicionales ya han sido planeados. Todo esto está descrito en este plan de vida para Luisa, que mis clientes prepararon con mucho cuidado», dijo el doctor Moretti, entregando una hoja minuciosamente organizada. Enrique apoyó el mentón en la mano mientras analizaba el plan. Rara vez demostraba emociones, pero era evidente que los argumentos tenían sentido. Con su formación pragmática, siempre había creído que la estabilidad financiera y el acceso a oportunidades eran pilares importantes en la crianza de un niño. Lanzó una mirada hacia Amalia, que parecía desubicada en medio de la formalidad de la audiencia. Mientras tanto, Patricia, al percibir la vacilación del juez, se inclinó levemente hacia Claudio y murmuró: «Vamos bien. Ya está inclinado». Claudio asintió, pero evitó mirar a Amalia. Parte de él sentía un creciente malestar, pero Patricia le tomó la mano por debajo de la mesa, un gesto que parecía más un comando que un apoyo.
El juez devolvió los papeles al asistente. Tras una pausa, declaró, a priori, los argumentos presentados son sólidos. Reconozco que ustedes tienen condiciones de proporcionar a la menor una vida con acceso a recursos que muchos considerarían ideales. Sin embargo, aún evaluaremos otros aspectos antes de tomar cualquier decisión. Las palabras sonaron como una victoria para Patricia y Claudio, pero Amalia permaneció en silencio, apretando la mano de Luisa como si buscara fuerza. Sabía que el amor que compartía con su nieta no era algo que pudiera cuantificarse en papeles. Después de presentar el plan de vida lujoso que Patricia y Claudio habían preparado para Luisa, el doctor Moretti ajustó el tono de su voz, volviéndose más frío e incisivo. Se acercó al centro de la sala, sosteniendo una hoja de papel que parecía pesar más por el significado que por el contenido. Meritísimo, ahora es importante contrastar las condiciones ofrecidas por mis clientes con la realidad en la cual la menor está siendo criada actualmente. Amalia, sentada con las manos sobre el regazo, sintió el estómago revuelto. Ella sabía que ese momento llegaría, pero eso no hacía que las palabras fueran menos dolorosas. Donna Amalia es, sin duda, una mujer dedicada, pero la dedicación emocional no sustituye la estabilidad necesaria para el desarrollo saludable de una niña. Luisa vive en una casa modesta en la periferia, donde los recursos son limitados. La residencia, según los documentos, tiene 2 habitaciones principales, y la más pequeña duerme en una cama pequeña, compartiendo espacio con la abuela en la misma habitación. Enrique Albuquerque, el juez, levantó los ojos para observar a Amalia, pero su expresión era impasible. Anotó algo en su libreta mientras el doctor Moretti continuaba. Además, la situación financiera de Donna Amalia es preocupante. Como costurera autónoma, su ingreso es limitado e inestable, apenas cubriendo las necesidades básicas. Esto sin mencionar los desafíos de su edad y salud. El doctor Moretti hizo una pausa estratégica, como si esperara que sus palabras penetraran aún más en el ambiente ya tenso. Amalia bajó la cabeza por un instante, pero no soltó la mano de Luisa, que jugaba con una muñeca de trapo a su lado, ajena a la discusión. Meritísimo, lo que estamos argumentando aquí no es la falta de amor, sino la ausencia de condiciones prácticas. Luisa merece más que amor. Ella merece estabilidad, educación de calidad, oportunidades. Mis clientes, Patricia y Claudio, están listos para proporcionarle eso, mientras que Donna Amalia, con todo el respeto, claramente no puede. Enrique, aún impasible, posó la pluma y miró a Amalia. Donna Amalia, ¿le gustaría decir algo antes de continuar? Amalia respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Se levantó, con las manos temblorosas, pero con la mirada firme. Meritísimo, todo lo que han dicho sobre mi casa y mi vida es cierto. Mi casa es simple, mi dinero es poco. Pero lo que Luisa tiene conmigo es algo que ningún dinero puede comprar. Ella tiene amor, tiene seguridad, y sabe que nunca estará sola. Eso, señor, es la base de cualquier estabilidad. El juez mantuvo su expresión neutra, pero algo en esas palabras parecía haber plantado una duda, aunque pequeña. El doctor Moretti, sin embargo, cruzó los brazos, satisfecho. Sabía que había sembrado la idea de que Amalia era incapaz, y ahora dependía del juez decidir si eso sería suficiente para inclinar la balanza. A medida que pasaban los días, Amalia y Luisa se unían cada vez más. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Amalia despertó. Los primeros rayos de luz entraban por la ventana simple de la cocina, donde el aroma de café recién hecho comenzaba a llenar el aire. Luisa aún dormía, enroscada en la pequeña cama al lado de la de ella, sosteniendo la muñeca de trapo que nunca soltaba. Amalia se inclinó y acomodó la manta sobre la niña, sonriendo al verla tranquila. Hora de levantarse, dormilona. Ya comenzó el día, dijo Amalia suavemente, pasando la mano por el cabello despeinado de Luisa. 5 minutitos más, abuela, respondió Luisa, con voz soñolienta, mientras escondía el rostro en la almohada. Poco después, las dos estaban en la cocina, compartiendo un desayuno simple, pan con mantequilla y una taza de leche tibia para Luisa. Hoy vamos a terminar ese jardín, ¿recuerdas?
las flores se están casi abriendo. Apostaría a que se verán hermosas, dijo Amalia, tratando de animar a su nieta. ¿Crees que las mariposas van a gustar?, preguntó Luisa, con los ojos brillando. Por supuesto. Siempre visitan los lugares más bonitos, respondió Amalia, tocando suavemente la nariz de la niña. Más tarde, en el patio, las dos trabajaban juntas. Luisa cavaba la tierra con una pequeña pala que Amalia había improvisado, mientras la abuela plantaba las plántulas que habían comprado con el dinero extra de un pedido de costura. Cada flor era un símbolo de esfuerzo y dedicación, y para Luisa, ese pequeño jardín parecía más mágico que cualquier parque que hubiera visto. Cuando terminaron el trabajo, se sentaron en un banquito bajo la sombra del único árbol del patio. Amalia sacó de su bolso una bolsa con 2 helados, un pequeño regalo para celebrar el día. No se lo cuentes a nadie, pero estos son los mejores helados del mundo, dijo Amalia, guiñando un ojo a su nieta. Luisa rió, lamiendo el helado de fresa y acercándose a la abuela. Abuela, tú eres la mejor del mundo. Por la noche, después de la cena sencilla, Luisa dibujaba mientras Amalia cosía a la luz de una lámpara amarilla. La niña garabateaba figuras de mariposas, flores y una pequeña casa con 2 personas de la mano. Eres tú y yo, abuela. En nuestro jardín. Luisa mostró el dibujo con orgullo. Amalia tomó el papel y lo sostuvo por un instante, sintiendo que los ojos se le humedecían. Te quedó hermoso, mi flor. Voy a guardar este dibujo para siempre. En la simplicidad de la casa de Amalia, Luisa encontró un hogar. No había lujo, pero había calor, cuidado y un amor que llenaba cada rincón de ese lugar modesto. Amalia sabía que, en el tribunal, esos momentos no serían puestos en evidencia, pero para ella, eran la verdadera definición de estabilidad. Esa noche, Amalia fue a acostarse y las memorias vinieron a su mente. Recordó a su hija Mariana, lo dedicada que era como madre y cuánto amaba a Luisa. Recordó el amor de Mariana y Pedro, cómo se amaban y amaban a Luisa, que a pesar de todas las dificultades que habían pasado, nunca dejaron de amarse. También recordó una conversación con Luisa, justo después de volver de un fin de semana con los tíos. Luisa estaba sentada en la sala de la casa de Amalia, jugando con su muñeca de trapo, pero su atención estaba lejos de allí. El fin de semana en el apartamento de sus tíos había dejado algo extraño en su corazón. Patricia y Claudio habían sido tan amables, dándole regalos y llevándola a lugares bonitos. Pero ahora que estaba de vuelta en la casa de la abuela, se sentía más tranquila, como si hubiera regresado a algo que no podía explicar. Abuela, ¿por qué la tía Patricia quiere que me quede más tiempo en su casa?, preguntó Luisa de repente, interrumpiendo el silencio. Amalia, que cosía en su silla, se detuvo un instante, sorprendida por la pregunta. Miró a su nieta y eligió cuidadosamente sus palabras. Tal vez ella crea que te va a gustar pasar un tiempo diferente, conocer cosas nuevas. ¿Y a ti te gustó?, preguntó Amalia, tratando de ocultar su inquietud. Luisa dudó antes de responder. Me gustó. Fueron amables, y su casa es tan grande. La cama era enorme, y compraron un montón de juguetes para mí. Pero, ella se detuvo, mirando la muñeca en sus manos. ¿Pero qué, mi flor?, preguntó Amalia, acercándose a la niña. No sé, abuela. Parecía que siempre me estaban mirando, como si quisieran que dijera algo. Y yo, sentí nostalgia de aquí. Nostalgia de ti, dijo Luisa, con la voz baja. Amalia suspiró, sosteniendo la manita de su nieta. Es normal sentir nostalgia, mi ángel. Aquí es tu hogar, y yo soy tu abuela. Eso nunca va a cambiar. Luisa apoyó su cabeza en el hombro de Amalia. ¿Crees que tía Patricia de verdad me quiere, abuela?, la pregunta golpeó a Amalia como un mazazo, pero no dejó que se notara. Acarició el cabello de la niña y respondió con suavidad, estoy segura de que ella quiere lo mejor para ti, pero a veces las personas lo demuestran de formas diferentes. Luisa guardó silencio por unos instantes antes de volver a hablar,
esta vez con una curiosidad genuina: ¿por qué nunca venían aquí antes? Empezaron a llamarme solo después de que papá y mamá se fueron. La pregunta hizo que el corazón de Amalia se apretara. Era algo que ella misma se cuestionaba. Quizás se dieron cuenta de lo especial que eres, mi flor. Y quien te conoce no quiere estar lejos de ti, dijo Amalia, tratando de reconfortarla. Amalia sabía que, aún así, Luisa no parecía completamente convencida. En su inocencia, sentía que había algo que no podía entender, pero que la incomodaba. Aún así, al tomar la mano de Amalia, supo que allí estaba el lugar donde se sentía más segura. Durante la segunda audiencia sobre la custodia de Luisa, la tensión entre los tíos y doña Amalia aumentaba. El abogado de Claudio y Patricia utilizaba argumentos que dejaban a la abuela de Luisa desestabilizada. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el doctor Moretti, el abogado de los tíos, ajustaba su saco y se dirigía al centro de la sala. Amalia, sentada al lado de su abogado, mantenía la postura firme, pero el corazón le latía más rápido con cada palabra del oponente. Meritísimo, además de las cuestiones financieras y habitacionales que ya discutimos, es necesario abordar un punto igualmente crucial: la salud de doña Amalia. Amalia sintió un escalofrío al escuchar eso. Sabía que su salud, aunque estable, había empeorado con el paso de los años debido al trabajo duro y la edad. Me gustaría presentar aquí el informe médico de doña Amalia, obtenido con base en documentos del servicio público. Indica que la señora, con 65 años, ya enfrenta problemas relacionados con la presión alta y desgaste físico derivado de su trabajo como costurera. Aunque eso no impide sus actividades diarias, necesitamos considerar el impacto que esto puede tener a largo plazo en la crianza de una niña tan joven como Luisa. El doctor Moretti entregó los informes al asistente del juez, quien se los pasó a Enrique Albuquerque. El juez examinó los papeles, frunciendo el ceño en señal de concentración. Quiero resaltar que esta no es una crítica a la dedicación de doña Amalia, continuó el abogado. Pero debemos ser realistas. Las niñas requieren energía, atención constante, muchas veces, la capacidad de lidiar con imprevistos. La edad y los problemas de salud de doña Amalia ponen en riesgo su capacidad de cuidar a Luisa de forma sostenible. Amalia cerró los ojos por un instante, sintiendo las palabras cortarle como cuchillos. Su abogado se inclinó para susurrar: prepárese para su respuesta. Están tratando de desestabilizarla. El doctor Moretti aprovechó para reforzar su argumentación: por otro lado, mis clientes, Patricia y Claudio, están en plena capacidad física y mental. Son jóvenes, saludables y más que aptos para acompañar a Luisa en todas las etapas de su crecimiento. El juez se volvió hacia Amalia, con la misma mirada impasible que siempre llevaba. Doña Amalia, ¿le gustaría responder a esta cuestión? Amalia se levantó lentamente, sintiendo que las piernas temblaban. Respiró hondo antes de hablar. Meritísimo, es cierto que no soy joven y que mi salud ha tenido mejores días. Pero la edad nunca me ha impedido cuidar de mi nieta. Luisa no necesita padres perfectos, necesita a alguien que la ame incondicionalmente. Alguien que esté a su lado en cada paso, incluso si eso significa luchar contra mis propias dificultades. Hizo una pausa, mirando al juez directamente. Puede que no tenga la energía de alguien más joven, pero tengo la fuerza del amor. Y eso es lo que ha mantenido a Luisa segura y feliz hasta ahora. Antes de que el silencio pudiera prolongarse, el doctor Moretti se levantó abruptamente, interrumpiendo con un tono casi teatral. Amor, doña Amalia, no paga las cuentas. No pone comida en la mesa, no cubre costos médicos, ni paga una escuela de calidad para la menor. De eso es de lo que estamos hablando aquí: garantizar un futuro concreto para Luisa, no depender de buenas intenciones. Amalia apretó el pañuelo que sostenía, pero mantuvo la calma. Miró al abogado con firmeza antes de responder: el amor puede no pagar cuentas, doctor, pero es lo que da sentido a un hogar, a una familia. ¿De qué sirve tener todo lo que el dinero puede comprar, si no se tiene lo que realmente importa? El tribunal quedó en silencio por unos segundos. El juez anotó algo en su libreta,
mientras Patricia y Claudio intercambiaban miradas confiadas. A pesar de la fuerza de las palabras de Amalia, sabían que el doctor Moretti había tocado un punto sensible. Enrique golpeó el martillo para cerrar la sesión. Los argumentos presentados serán considerados. La decisión final será anunciada en la próxima audiencia. Al salir del tribunal, Amalia encontró a Luisa en el pasillo. La niña corrió hacia los brazos de su abuela, trayendo el calor que Amalia necesitaba desesperadamente en ese momento. Al día siguiente, fuertes emociones aguardaban a Amalia y Luisa, pues sería el día en que Luisa hablaría ante el juez. La sala del tribunal parecía más grande y más fría que nunca. Luisa sostenía la mano de Amalia con fuerza mientras miraba a su alrededor, viendo a los adultos hablar en tonos serios y confusos. Ella no entendía todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que había algo importante en juego. Cuando el juez Enrique Albuquerque pronunció su nombre, ella levantó el rostro, sorprendida. «Luisa, ¿podrías venir aquí un momento? Nos gustaría hablar contigo». Amalia soltó la mano de su nieta con delicadeza, dándole una sonrisa tranquilizadora. Mi flor. Solo es una conversación. Luisa caminó con pasos vacilantes hasta la silla que habían colocado cerca del juez. Enrique, con su postura generalmente rígida, parecía intentar suavizar la voz. «Hola, Luisa. ¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, mirando rápidamente a Amalia antes de volver la vista al juez. «¿Sabes por qué estás aquí hoy?», le preguntó él, tratando de acercarse a la niña. Luisa dudó por un instante y luego negó con la cabeza. «Es por donde voy a vivir, ¿verdad?». Enrique asintió. «Así es. Y queremos saber cómo te sientes al respecto. Pasaste un tiempo con tus tíos, ¿no? ¿Te gustó estar con ellos?». Luisa jugó con el dobladillo de su vestido, pensativa. «¿Estuvo bien? Ellos fueron amables conmigo. Me dieron juguetes, me llevaron a lugares bonitos». Pero, se detuvo, mordiendo su labio. «¿Pero qué, Luisa? ¿Puedes contármelo?», animó el juez. Ella miró a Amalia, quien la observaba con ojos llenos de ternura y confianza. Luisa respiró hondo antes de continuar. «Me divertí, pero no se sentía real. Era todo bonito, pero extrañaba a mi abuela. Ella hace el mejor desayuno del mundo, me cuenta historias antes de dormir, y cuando me siento triste, ella me abraza y todo se siente bien. Con mis tíos, no me sentí así». El tribunal quedó en silencio, y el juez parecía sorprendido por la simplicidad y profundidad de las palabras de Luisa. Ajustó su postura, tratando de no mostrar emoción. «Luisa, ¿crees que serías feliz viviendo con tus tíos?», le preguntó con cuidado. Luisa movió la cabeza. «No como soy con mi abuela. Me gusta la casa de mi abuela. Es pequeña, pero es nuestra. Es donde sé que soy amada, y sé que ella nunca me dejará». Patricia intercambió una mirada incrédula con Claudio, mientras Amalia sostenía el pañuelo con fuerza, tratando de contener las lágrimas. El juez se inclinó levemente hacia Luisa. «¿Y qué crees que quiere tu abuela para ti?». Luisa sonrió con los ojos llenos de confianza. «Ella quiere que sea feliz. Y yo soy feliz con ella». Enrique permaneció en silencio durante unos segundos, observando a la niña con atención. Sabía que las palabras de un niño llevaban una verdad que los argumentos de los adultos nunca alcanzarían. «Gracias, Luisa. Fuiste muy valiente. Ahora puedes volver con tu abuela». Luisa corrió de regreso a Amalia, quien la envolvió en un abrazo apretado, como si nunca fuera a soltarla. Todo el tribunal pareció suspirar al mismo tiempo, y hasta el juez, conocido por su frialdad, parecía haber sido tocado por aquellas palabras. Mientras el tribunal se vaciaba poco a poco, el juez Enrique Albuquerque permaneció sentado en su silla, los ojos fijos en los documentos esparcidos frente a él. Las palabras de Luisa aún resonaban en su mente, como una música que no podía ignorar.
La sinceridad de la niña había tocado algo profundo en él, un recuerdo de lo que significaba tener un hogar, algo que él mismo nunca había experimentado completamente. Sin embargo, el peso de la responsabilidad también era ineludible. Sabía que la ley exigía más que sentimientos. Por más que quisiera creer que el amor de Amalia sería suficiente para mantener a Luisa, también necesitaba considerar lo que sería mejor a largo plazo, un ambiente financieramente estable, capaz de ofrecer oportunidades que Amalia, con todo su esfuerzo, tal vez nunca pudiera proporcionar. Era una balanza cruel, donde la lógica y el corazón rara vez encontraban equilibrio. Los días pasaban como un torbellino en la mente de Amalia. La decisión sobre la custodia de Luisa se acercaba, y cada argumento presentado por los tíos parecía pesar en su contra. En el fondo, Amalia sabía que las posibilidades de mantener a su nieta a su lado estaban disminuyendo. Necesitaba algo más, una verdad oculta, una pieza del rompecabezas que pudiera cambiarlo todo. Fue entonces que decidió revisar el pasado. Amalia tomó el autobús hacia un barrio apartado, donde aún se encontraba la antigua mansión de Alberto, el padre de Pedro. El lugar, ahora abandonado, estaba rodeado por altos muros y cubierto por el silencio de las hojas caídas en el jardín. Al pasar por la puerta oxidada, Amalia sintió un escalofrío en la espalda. Cada rincón de aquel lugar parecía cargar el peso de una historia no resuelta. ¿Quién está ahí? Una voz ronca vino de detrás de la casa. Amalia se giró y vio a un anciano, delgado, con ropa gastada y pasos lentos. Era Orlando, el antiguo mayordomo de la mansión. Él aún vivía en la edícula en la parte de atrás, como un guardián de los recuerdos de aquel lugar. En la pequeña edícula, mientras el café se filtraba en la antigua estufa, Amalia contó su historia, la pérdida de Pedro y Mariana, la lucha por criar a Luisa y la cruel disputa por la custodia. Orlando escuchaba atentamente, pero era evidente que guardaba algo dentro de sí. Cuando Amalia terminó, suspiró profundamente y miró hacia un cajón cerrado en su viejo escritorio. «Doña Amalia, hay algo que necesita saber sobre el señor Alberto y Pedro», comenzó Orlando, con la voz cargada de tristeza. Contó cómo Alberto, orgulloso y rígido, había echado a Pedro de casa cuando descubrió que se había involucrado con Mariana, una joven pobre. Para Alberto, Pedro estaba desperdiciando el futuro que había planeado para él. La pelea fue fea, y Pedro salió de la mansión jurando que nunca volvería. Pero el señor Alberto nunca dejó de pensar en Pedro. Cuando supo de su muerte, fue como si su mundo se desmoronara. Se enfermó de tanto arrepentimiento. Pasaba los días hablando solo, mirando una foto de Pedro y Mariana que había visto en el periódico, dijo Orlando, sacando un pañuelo para secar las lágrimas. Amalia, con los ojos húmedos, preguntó, ¿y qué pasó después? Doña Amalia, el señor Alberto quedó devastado al enterarse de la muerte de Pedro. Hablaba todo el tiempo de cómo había errado. Antes de morir, me llamó y dijo que había escrito un nuevo testamento, comenzó Orlando, con la voz pesada. Amalia se inclinó, ansiosa. ¿Y qué decía ese testamento, señor Orlando? Orlando suspiró, pasando los dedos por el sobre vacío. Nunca me mostró el contenido, pero comentó que dejaría una parte de la herencia a Claudio, porque creía que era justo. Sin embargo, dejó claro que la mayor parte sería para Luisa. Dijo que la niña era el futuro de la familia y que quería asegurarse de que ella fuera cuidada. ¿Y el testamento? ¿Dónde está ahora?, preguntó Amalia, con el corazón acelerado. Orlando bajó la cabeza. Se lo entregué a Claudio, como el señor Alberto pidió. Él confiaba en Claudio, creía que haría lo correcto. En ese momento, no cuestioné, pero luego empecé a preguntarme si hice lo correcto. Claudio nunca volvió a mencionar nada sobre eso, y Patricia nunca me pareció interesada en Luisa por amor. Amalia sintió un nudo en la garganta. Entonces tienen el testamento. Eso lo explica todo. No quieren a Luisa por ella misma, sino por lo que heredaría. Orlando asintió lentamente. No sé con certeza qué pasó con el testamento después de eso,
pero algo me dice que Patricia y Claudio están ocultando más de lo que muestran. Amalia sostuvo la taza con manos temblorosas. Señor Orlando, esto podría ser la pieza que faltaba. Necesito confrontarlos con esto, o al menos encontrar una manera de probar sus intenciones. Orlando la miró con seriedad. Si necesitas de mí, estaré a tu lado. El señor Alberto quería que Luisa fuera cuidada, pero no así. Eso es todo lo que sé. Amalia respiró hondo. Aún sin el documento en mano, las palabras de Orlando eran la confirmación de algo que ella ya sentía en el corazón. La batalla no era solo por el futuro de Luisa, sino por el legado del amor de Pedro y Mariana. Amalia y Orlando estaban sentados en la sala de espera de la oficina del doctor Augusto Lemos, el abogado de Amalia. La sala, modesta y funcional, reflejaba el perfil del abogado, un hombre dedicado, pero sin grandes lujos. Cuando Augusto los llamó, Amalia sostuvo el sobrevacío que Orlando había traído, como si fuera una pieza clave en un rompecabezas incompleto. «Doña Amalia, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Augusto, organizando los papeles en la mesa y señalando las sillas frente a él. Amalia respiró profundo y comenzó a hablar. «Doctor, descubrimos algo que podría cambiar todo sobre el caso de Luisa. Este es Orlando, trabajaba para el padre de Pedro, el señor Alberto. Él contó que, antes de morir, Alberto escribió un testamento dejando parte de la herencia para Luisa». Orlando asintió, tomando la palabra a continuación. «Es verdad. Él me confió el documento y pidió que se lo entregara a Claudio. Pero, pensándolo bien, algo no encaja. Ni Luisa ni doña Amalia sabían que tenía derecho a algo». Doctor Augusto frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «Esto es muy extraño. Si Luisa es beneficiaria de un testamento, por ley, debería haber sido informada. Especialmente en un caso como este, donde hay disputas de custodia». Amalia, confundida, preguntó, «Entonces, ¿qué significa eso?». Augusto pensó por un momento, golpeando levemente con la pluma sobre la mesa. «Significa que hay dos posibilidades. O Claudio nunca presentó el testamento verdadero, o lo alteró de alguna manera antes de presentar cualquier información al tribunal». Doctor Augusto se levantó, tomando un libro de leyes de una estantería. «Necesitamos pruebas. Sin el testamento o un registro oficial de él, será difícil impugnar lo que sea que Claudio haya presentado». Amalia asintió con determinación. «Haga lo que sea necesario, doctor. No puedo perder a Luisa por estas personas». Augusto tomó notas rápidamente antes de cerrar la conversación. «Comenzaré la investigación de inmediato. Mientras tanto, Amalia, mantente fuerte. Esto aún está lejos de terminar». Al salir de la oficina, Amalia sintió una nueva ola de esperanza. Quizás, finalmente, estaba más cerca de desenmascarar a Claudio y Patricia y proteger el futuro de Luisa. Doctor Augusto trabajó incansablemente después de la reunión con Amalia y Orlando. Comenzó investigando el registro donde el testamento de Alberto debería haber sido registrado. Tras días de llamadas telefónicas, correos electrónicos y una visita presencial, encontró una pista que cambiaría todo. El escribano jefe del registro confirmó que se había registrado un testamento de Alberto, pero había algo extraño. El documento presentado por Claudio en el tribunal no correspondía a los registros originales del registro. Augusto, experimentado, sabía lo que eso significaba. Solicitó una copia autenticada del documento original y comparó meticulosamente con lo que Claudio había presentado en el proceso de custodia. La diferencia era evidente. El testamento original dejaba la mitad de la herencia para Luisa, mientras que el presentado por Claudio omitía completamente el nombre de la niña. «Es un fraude», dijo Augusto a Amalia en su oficina. «Ellos adulteraron el documento, eliminando la parte que garantiza la herencia de Luisa». «¿Y ahora?», preguntó Amalia, ansiosa, apretando las manos en su regazo. «Ahora lo presentaremos al juez en la próxima audiencia. No te preocupes, doña Amalia. Esta es la pieza que necesitábamos para desenmascararlos».
la sala del tribunal estaba llena para la audiencia final. Patricia y Claudio estaban confiados, sentados con sus abogados. Amalia, a pesar de la ansiedad, se mantenía firme al lado del doctor Augusto, que organizaba los papeles sobre la mesa con precisión. El juez Enrique Albuquerque abrió la sesión con su tono habitual de autoridad. Estamos aquí para deliberar sobre el futuro de la menor Luisa. Doctor Augusto, ¿desea presentar algo antes de continuar? Doctor Augusto se levantó, sosteniendo 2 documentos en las manos. Meritísimo, traigo nuevas evidencias que son cruciales para este caso. Hemos descubierto que el testamento presentado por Claudio, hermano del fallecido Pedro, fue adulterado. La sala quedó en silencio. Patricia lanzó una mirada fulminante a Claudio, que tragó saliva. Aquí está una copia autenticada del testamento original, obtenida directamente del registro donde fue registrado por el señor Alberto. Comparé con el documento presentado por Claudio, y las discrepancias son innegables. En el original, la mitad de la herencia fue destinada a la menor Luisa, con acceso garantizado al cumplir 18 años. En el documento presentado, Luisa no es mencionada. Esto es una fraude deliberada. El juez ajustó sus gafas, examinando los 2 documentos cuidadosamente. Tras algunos momentos de análisis, levantó la mirada hacia Claudio y Patricia. Claudio, ¿puedes explicar cómo sucedió esto? Claudio intentó responder, pero sus palabras salieron confusas. Patricia, furiosa, tomó la delantera. Debe ser un error, meritísimo. Quizás el registro haya cometido algún error. Doctor Augusto lo interrumpió, con firmeza. No hay error, meritísimo. Tenemos la declaración del escribano jefe confirmando la autenticidad del documento original y las alteraciones en el presentado por Claudio. Patricia y Claudio claramente intentaron ocultar el derecho de Luisa a la herencia para controlarla, razón por la cual buscan la custodia. El juez observó a Patricia y Claudio durante algunos instantes. Su expresión, antes neutra, ahora mostraba descontento. Esta es una acusación seria. Si se prueba que ustedes falsificaron el documento, habrá consecuencias legales. Amalia, sentada al lado de Augusto, sintió las lágrimas escurrir silenciosamente. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. El tribunal quedó en absoluto silencio cuando el juez Enrique Albuquerque regresó a la sala tras un largo receso para deliberar. Llevaba en sus manos los documentos que se habían presentado durante la audiencia. Ajustó sus gafas, miró a Amalia, luego a Luisa y finalmente a Patricia y Claudio, que ahora estaban pálidos y tensos. Enrique comenzó, con una voz firme, pero cargada de gravedad. Este tribunal es responsable de garantizar el mejor interés de un niño, lo que incluye tanto la estabilidad material como el cuidado emocional. A lo largo de este proceso, hemos escuchado argumentos sobre recursos financieros, estructuras familiares y condiciones de vida. Sin embargo, hoy nos hemos enfrentado a una verdad innegable, la tentativa deliberada de manipulación de pruebas por parte de Patricia y Claudio. Hizo una pausa, mirando directamente a ambos. La presentación de un testamento falsificado no solo comprometió la integridad de este proceso, sino que también demostró que su interés nunca fue la niña, Luisa. Fue, claramente, el control de la herencia dejada por Alberto. Esto es inadmisible. Amalia sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero se mantuvo firme mientras sostenía la mano de Luisa. Enrique continuó, ahora dirigiendo su atención a Amalia. Doña Amalia, a lo largo de este caso, ha quedado evidente que usted, con recursos limitados y una salud que requiere cuidados, nunca ha dejado de proporcionar a Luisa lo que realmente importa, amor, cuidado y seguridad emocional. Este tribunal reconoce que ninguna riqueza puede sustituir la sensación de pertenencia y el vínculo inquebrantable entre usted y su nieta. Respiró hondo, suavizando el tono. Por eso, con base en las evidencias presentadas y en el testimonio sincero de la propia Luisa, este tribunal decide que la custodia total y definitiva de la menor será otorgada a usted, Amalia. Luisa merece crecer en un ambiente de amor e integridad, y este tribunal confía en que usted continuará ofreciéndole eso.
Las palabras resonaron en la sala como un alivio para Amalia, quien abrazó a Luisa, sintiendo su corazón desbordarse de gratitud. Enrique, sin embargo, se volvió hacia Patricia y Claudio con una expresión dura. En cuanto a ustedes, Patricia y Claudio, sus acciones configuran fraude y falsificación de documentos. Este tribunal no solo invalida cualquier alegación de custodia de su parte, sino que también ordena que ambos sean detenidos para responder por sus crímenes. Serán juzgados en un tribunal penal y enfrentarán las consecuencias legales de sus elecciones. Patricia intentó hablar, pero el juez levantó la mano, interrumpiéndola. La única palabra que quiero escuchar de ustedes será ante un tribunal penal. Por ahora, están bajo custodia. Dos oficiales se acercaron, esposando a Patricia y Claudio mientras la sala observaba en silencio. Antes de concluir, Enrique se dirigió a la sala con una reflexión. Este caso nos recuerda que los recursos materiales pueden sostener una vida, pero es el amor lo que la llena de significado. Luisa merece crecer sabiendo que es valorada por lo que es, y no por lo que puede aportar a los demás. Que este tribunal haya hecho justicia, no solo por la ley, sino por el corazón. Con un último golpe del martillo, el caso fue cerrado. Amalia y Luisa salieron del tribunal abrazadas, sabiendo que, a pesar de todos los desafíos, el amor y la verdad habían triunfado.